Mario Guerra is in the house, cuentavientes. Y hoy es un día muy especial porque Mario Guerra, aparte de ser el rockstar del amor de este programa, ya es un multipremiado bestseller, autor de varios libros y hoy viene a presentarnos su nuevo libro que se llama Del otro lado del miedo. Después de los claroscuros del amor en el mismo barco y no te compliques, Del otro lado del miedo es el cuarto libro de Mario Guerra y habla sobre cómo superar la adversidad para relacionarnos mejor y cómo convertir el temor en absoluto conocimiento. ¿Cómo estás, querido? Bien, muchas gracias. Muy ¡Felicidades! Contento, muy contento. Yo no sé a qué hora escribes tanto libro. Pues ni yo tampoco, pero los acaban saliendo. Y este salió más gordito que los anteriores, ¿Sí? Entonces ya me voy a modelar. Bien porque gordo. Escribo y luego ya cuando le quiero depurar, pues ya me cuesta trabajo. Pero sí, yo puedo decir que este es mi libro consentido. Los otros tres me han gustado mucho. Le tengo mucho cariño al primero, a Claroscuros del Amor, por ser el primero y por la forma en que resultó. Los otros dos me han encantado, pero este, como lo dije, es el primer libro que escribo desde adentro. Desde mis propios miedos. Cuando lo escribí estaba yo pasando por la posibilidad de un diagnóstico de cáncer en ese momento y obviamente mis miedos personales se ven reflejados allá, pero me encanta pues que viene mucho desde la ciencia, como me gusta hacer las cosas a mí, y sobre todo conocer el miedo. Ya lo decía Madame Curie o Marie Curie, que es hora de temer menos y saber más. Entonces, mientras más conocimiento tenemos, menos miedos vamos teniendo de las cosas. Voy a hacer una pausa porque quiero abrir un corchete. Porque lo que acabas de comentar, yo creo que va a ser un gran aprendizaje para muchos de ustedes allá afuera. ¿Por qué? Porque Mario Guerra, desde hace casi 10 años, para todos los que escuchamos este programa todos los días y para los que ven nuestras redes sociales, han ido a los Master Moas, han ido a las conferencias de Mario, han leído sus libros. Mario ha sido una referencia de un hombre, un psicólogo, un terapeuta sabio, inteligente, con mucha experiencia y por ende todo el mundo diría que tú te la sabes de todas. Y ahorita que acabas de decir que pasaste por un momento muy complicado con un posible diagnóstico de cáncer y que tocaste tus propios miedos, me encantaría que compartieras con la audiencia cómo un hombre tan estudiado, tan preparado, con tanta sabiduría, con tanto recurso interno, obviamente por tu profesión y por lo que haces todos los días, ¿cómo manejaste y cómo manejas tus propios y personales momentos de miedo? Yo creo que como muchos, ¿no? Lo primero que hacemos es negar al miedo, lo primero que hacemos es decir, no, esto voy a salir bien. Uno se echa ánimos, se echa ganas para poder estar bien, pero pasa que a veces la realidad se va acercando más cerca de lo que nosotros quisiéramos, y como las cosas no iban bien, pues definitivamente el doctor no me daba una buena perspectiva acerca de lo que me estaba pasando. Y sí, llegó el punto en que ese optimismo irracional que muchos queremos usar para combatir al miedo, es decir, la negación del miedo, a mí no me está pasando, este famoso pensamiento de seguro voy a estar bien. Me acuerdo cuando estaba yo, fui a dar una conferencia a un hospital. Iba yo con una sonda, pues, porque yo tenía ese compromiso de dar la conferencia. Y llego y cuento esto, les digo, miren, en este momento de mi vida no sé si tengo cáncer o no. Una señora se levanta y me dice, Mario, pero vas a estar bien. Y le digo, señora, yo le agradezco mucho su intención, pero ¿cómo sabe? Y me dice, porque sé que vas a estar bien. ¿Cómo sabe usted eso? Yo no lo sé. Yo no sé si lo voy a tener o no lo voy a tener. Yo no sé si voy a estar bien. Pero lo que sí sé es que si no estoy bien, algo voy a tener que hacer con eso. A mí me quedaba claro. Pero eso no quiere decir que yo con mi propio terapeuta no me colapsé en un momento dado. En un momento dado, en una sesión lo abracé y me puse a llorar con él. Porque le dije, tengo mucho miedo. Y me dio mucho miedo en ese momento. Porque era mi su persona. Y recordar ese momento de miedo, de vulnerabilidad, me hizo recordar el momento anterior cuando murió mi padre, que dije yo, en este momento no sé nada. No hay libro, no hay teoría, no hay conocimiento que me pueda ayudar a salir más rápido del dolor de la muerte de mi padre. Y me permití sentirlo, y me permití llorar, y me permití estar a su lado el momento que tenía que estar, sin ningún conocimiento de nada de tanatología, ni de nada de lo que pudiera venir.
Y en este proceso que viví, fue muy parecido. Dije, a ver, no. Me tengo que rendir a la realidad y dejando que el miedo me acompañe en el proceso de estar bien. Y fue el miedo el que me hizo, vea que te hagan los estudios, aguantar que me metieran una sonda, revisiones de esas que uno como hombre no quisiera pasar una vez en su vida. Yo tuve que pasarlas 4 veces en un mes. Toda clase de estudios y toda clase de pronósticos, desde los más optimistas hasta los menos halagadores y prometedores. Y pasé por ahí y me di cuenta, por supuesto, que además de todo esto que tú me haces favor de decir de mí, soy una persona. Y por supuesto que tengo miedos, y por supuesto que me enojo también. Y por supuesto que a veces el enojo me dura más de lo que debería de durarme, como a muchos de nosotros que dicen, ya no entendía por qué estar enojado, pero ya no sé cómo bajarme de esto. Y a veces del miedo ya no sabemos cómo salirnos. Y como yo digo en el libro, a veces el miedo, cuando no lo reconocemos, se disfraza de otra cosa. Se disfraza de enojo, se disfraza de indiferencia, se disfraza de superioridad, se disfraza de desprecio. Porque el miedo tiene una tarea, que es cuidarnos y protegernos ¿de qué? De lo que es peligroso. Y por supuesto que un diagnóstico médico de una enfermedad potencialmente mortal, por supuesto que es peligroso. Entonces, hasta que no reconocía el miedo como lo que estaba haciendo presente, hasta que no dejé la indiferencia, el optimismo irracional, la soberbia de, no, hombre, pues yo voy a estar bien, ¿cómo me voy a morir? ¿Qué va a ser el mundo sin mí? Hasta que reconocí eso, dije, sí, tengo mucho miedo. Porque el mundo va a seguir rodando si yo no estoy, porque las cosas van a seguir sucediendo si yo no estoy, pero el miedo es muy personal. El miedo a ya no estar. El miedo a dejar cosas pendientes, a dejar personas que me quieren, a dejar este mundo, pues, a ya no ser, ¿no? Y es cuando te das cuenta que muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal, con la fe, con las creencias, con lo que crees que hay después, de ahí te agarras a veces, porque dices, bueno, y si esto no funciona, y si me tengo que pelar para otro lado, pues me voy a agarrar de mis creencias más profundas. Y ahí es donde te das cuenta que hace mucho bien, justo para el miedo, tener algo de qué agarrarte. Para mí el miedo es y ha sido un gran compañero, tiene una función que se llama el ser psicopompo, psique, alma, pompo, acompañamiento. Es algo que en mi vida me ha acompañado desde niño por muchas razones en mi experiencia personal, y creo que esto para mí es un homenaje al miedo, el homenaje que me hace quitarle esa mala reputación que tiene, que solamente es propio de cobardes, que solamente es propio de personas débiles, que es propio de personas frágiles que no tienen ningún valor. Se nos enseña desde niños, no debes tener miedo, no tengas miedo a la oscuridad, no pasa nada, no, si pasa me puedo caer, me puedo tropezar. Que dicho sea de paso, nadie tiene miedo a la oscuridad realmente. La gente tiene miedo a lo que se imagina que hay en la oscuridad. No le tienes miedo tanto a la enfermedad, a lo que te imaginas que la enfermedad va a traer. Y no le tenemos tanto miedo a la muerte, sino como no podernos imaginar realmente si hay algo más allá, y a todo el sufrimiento y dolor que se da alrededor de esto. Son muchos, la mayoría de los miedos son miedos proyectados en realidad. Y esta mala reputación que le hemos hecho al miedo, hemos inculcado, como dije, que sobre todo a los niños hombres, que no hay que sentirlo. Y que si lo sientes, tienes que hacer como que no lo sientes. No demuestres el miedo. Y por eso el miedo se presenta de muchas otras maneras. Gracias por compartir. No, muchas gracias. Yo regularmente, digo, y tú lo sabes, ¿no? Cuando yo varios programas vine acá con mi sonda puesta, sí, pues no les dije, oigan, que traigo una sonda. Nomás me sentaba así como de ladito, ¿no? Porque yo estaba con mis propios miedos, más allá de las molestias que da todo eso. Pero bueno, todavía hasta mayo me dan el diagnóstico final, porque en esas estoy. Pero ya los médicos son mucho más optimistas. Yo agradezco mucho a mis médicos que me han visto en el hospital de nutrición, mi médico particular, mi médico personal, mi urólogo. Todos están de acuerdo en que pues esto parece ser que ya no es más que un susto pasajero. Pero el diagnóstico final lo yo tengo hasta mayo. Y si no hubiera aprendido a vivir con el miedo desde el junio pasado hasta este mayo que viene, en la parte más crítica que fueron al segundo trimestre del año, cuatrimestre del año, yo no hubiera podido seguir adelante con lo que hago si me hubiera rendido al terror. Sí, me acosté con el miedo, pero jamás me rendí al terror. Porque yo sabía que rendirme al terror era abandonarme a mis peores fantasmas, a mis peores demonios. Déjame ver por dónde le entro a esto. Es evidente que con una posible noticia y un posible diagnóstico de cáncer, cualquiera se moriría de miedo. Pero en general, ¿por qué hay gente más miedosa que otra?
Mira, porque muchos miedos se aprenden a tener. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. Este libro yo lo empecé a escribir hace 2 años. Este diagnóstico me viene en coyuntura cuando estaba escribiendo el libro. O sea, esas cosas que dices en la vida en serio, volteas Pues para a lo algún mejor, lado. como yo pienso que todo te pasa como tiene que pasar, Sí. a lo mejor te tenía que pasar este probable diagnóstico para que escribieras el mejor libro de tu vida. Yo por eso digo, ahí lo digo en el Ni libro. mandado a Lo hacer. escribí desde adentro. Digo, no es Claro. posible que esté yo con esto escribiendo esto otro. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos miedos que se aprenden. Son muy poquitos los miedos naturales que tenemos. Porque también, obviamente, me tuve que meter a las entrañas de lo que era el miedo y a los estudios que hay acerca del miedo. Y encuentro que los seres humanos le tenemos de manera natural o de manera evolutiva miedo a muy poquitas cosas. Son miedos que han crecido con nosotros porque nos han ayudado a sobrevivir como especie. Y estos miedos evolutivos o instintivos en los humanos nos dicen que son 4. El miedo a caerse de grandes alturas, obviamente, hasta los bebés lo tienen. Un bebé no se acerca, si lo llevan a la orilla de una especie de acantilado, siempre se frenan y se van para otra parte de manera natural. El miedo a los ruidos fuertes repentinos. Si oímos una explosión, un tronido, de inmediato pensamos que puede ser algo amenazante. Y esto viene con la evolución porque probablemente cuando vivíamos en la sabana africana o en los bosques, si oíamos que una rama crujía repentinamente, pues volteamos, decíamos ahí viene un depredador y ya valí. Le tenemos miedo a los objetos que se acercan a gran velocidad, porque algo puede caer o nos pueden arrojar un objeto y tenemos que ponernos en defensiva rápidamente. Y el otro miedo que tenemos natural o instintivo es a las serpientes y las arañas. Las personas que no tienen miedo a las alturas, a los ruidos fuertes, a los objetos rápidos, a las serpientes y a las arañas es porque aprendieron a no temerles. Todos los demás miedos probablemente fueron aprendidos o productos de algo, de cómo funciona la mente humana, ¿no? Como dije, a la oscuridad, ese que teme a la oscuridad no le tiene miedo a la oscuridad, sino que se imagina que vive en la oscuridad. Y qué curioso que lo que nos imaginamos que hay en la oscuridad generalmente es amenazante o persecutor. Nadie dice, ay, seguramente en esa cueva oscura me voy a encontrar el tesoro. No, dicen, oye, no, allí tiene que haber un animal, una bestia, una araña, un demonio, mis fantasmas, los demonios, todo lo que me persigue. Entonces, en estos miedos aprendidos, a nosotros nos enseñaron a tener algunos miedos, sobre todo cuando nos asustaban indirectamente, los papás nos decían, es que no le tengas miedo al agua, aviéntate. Entonces de pronto el niño dice, espérate, si yo tengo miedo al agua, tú me dices que no pasa nada. Entonces, ¿cómo sé que tú no estás de acuerdo con el agua para ahogarme? Y empiezo a desconfiar de la voz de mis papás. Empiezo a desconfiar donde digo, híjole, pues a mí más bien me gustaría que me dijeras otra cosa. Y aquí esto me parece muy importante. Yo le diría a un niño, no le tengas miedo a la oscuridad, no. Le diría, ¿por qué le tienes miedo? Y me diría, porque ahí hay fantasmas. Y yo le diría, si yo pensara como tú, que en esa cueva hay fantasmas, yo también le tendría mucho miedo. La cuestión es que los fantasmas no existen. Pero entiendo que tengas mucho miedo si estás pensando esto. No le diría, no tengas miedo, no hay nada. No, lo que estoy validando es la razón del miedo. Muchos nos dicen, es que hay miedos imaginarios. No hay miedos imaginarios, todos los miedos son reales. Lo imaginario son las causas del miedo. Me van a dejar de querer si hago esto. Me voy a morir si hago aquello. En la oscuridad me van a comer los demonios. En la noche, si estoy solo, se va a aparecer alguien y me va a jalar los pies. Eso es lo que es, esa imaginación que tenemos acerca de lo persecutor, no son más que proyecciones de nuestra propia mente. Y yo siempre he dicho que el miedo, así como un proyector de una película proyecta mejor sobre una superficie blanca, el miedo proyecta mejor sobre superficies oscuras. En las oscuridades de nuestra mente, en la noche, cuando estamos indefensos aparentemente porque no vemos con claridad, es cuando el miedo se hace presente. Ok, ahora vamos con... Una cosa es tenerle miedo a una araña, Sí. a algo que viene a gran velocidad. Una cosa es tenerle miedo Caernos. a caerte. Otra cosa es tenerle miedo a yo qué sé, a un ruido fuerte o cualquiera de las cosas que acabas de decir. Que por cierto, a todo lo anterior no le tengo miedo. Aprendiste a no tenerle miedo. Pero hay miedos más profundos. Claro. Mi más grande miedo Ajá. es la muerte. Ahí está. Es que tenemos, y paso por el libro en un capítulo de los miedos profundos. Tenemos 4 grandes miedos. 4 grandes miedos que le podemos llamar los miedos existenciales. O los miedos que los seres humanos tenemos, ya no por ser seres biológicos, como los miedos que mencioné antes, sino por ser personas, por ser humanos, por tener esta capacidad de reflexionar. Y esos 4 grandes miedos o temores o angustias que algunos le pueden llamar también, hago la aclaración en el libro de esas diferencias, vienen de la psicoterapia existencial. Y nos dicen estos miedos profundos que nadie quiere ver, que generalmente nadie reconoce, son 4, que es, obviamente,
El primero, a la muerte. Las personas que dicen que no le tienen miedo a la muerte es porque dicen que no le tienen miedo a la muerte. No, la única que tiene esa autoridad moral es mi hermana Eugenia, que ya ¿Quién se ha estado murió, cerca? que ya se Sí, murió, y entonces dice, yo ya fui, y no hay que tener miedo. Pero si no es por una experiencia límite, Claro. difícilmente podemos decir, es muy fácil decir desde mi sillón, viendo la tele, sí, yo claro, le tengo miedo a la muerte, claro. con la puerta cerrada con triple llave. Es más complicado decirlo cuando estás con un diagnóstico potencial, pero después de esto, las personas que se han experimentado experiencias de casi muerte, o experiencias que podemos llamar de muerte, sí cambia esta perspectiva. El otro miedo es al aislamiento, a la soledad, pero no estar solo en mi casa, no, a la soledad profunda, a saber que nadie me comprende como yo quisiera que me comprendiera, a saber que no importa qué tan bien pueda comunicar mis ideas, nadie me va a entender al 100%, a saberme solo o aislado en la vida. En el libro comparo esto, es como si tuviéramos, valga la expresión, todos los seres humanos una especie de condón en el alma. Sí puedo tocar el alma del otro, pero nunca al 100% porque tengo esta pequeña capa que me recubre. No, siempre hay una experiencia que solamente yo la voy a tener como yo la tengo y no sé cómo la va a tener el otro. Y esto me hace sentir muy solo. Me hace sentir solo, dicen que solos nacemos, solos hemos de morir, pero qué feo se siente sentirte incomprendido por el resto. O que no cuentas con nadie. O que no cuentas con nadie en un momento dado. Otro, a que la vida no tenga sentido. Es decir, muchas personas dicen, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Si vamos a nacer y vamos a morirnos, ¿qué caso tiene la vida? No, la vida por sí misma no tiene sentido. Tenemos que inventarle un sentido a la vida. Tenemos que inventar que tenemos una misión. Tú y yo tenemos que creer que lo que estamos haciendo aquí en este momento y todo lo que haces todos los días en el programa y todos los martes que yo vengo y los libros que yo escribo van a hacer una diferencia en la vida de las personas y va a ser positiva. Y luego dice, sí, claro, esto es lo que estoy haciendo. Y a lo mejor sí, probablemente sí, pero eso es lo que nos mueve, el motor que nos trae, el estar bien, el oír esto. Tiro por viaje, yo sé que cada vez que puedo te lo digo, pero cuando doy los talleres no hay siempre una persona, al menos, pero son más, que me dicen, dale saludos a Marta, dale mi gratitud a Marta. Y yo digo, y aquí está lo que hacemos. Y ese es nuestro sentido de vida. Al final, está inventado, lo tenemos predesignado, no lo sé. Hay un ser que nos mueve y nos lleva a esto, no lo sé, pero lo que sí sé es que es el sentido que queremos creer que tenemos y ese es lo que nos va llevando y yo me puedo imaginar siendo muy viejo y seguir siendo terapeuta hasta donde me dé la cabeza. Y finalmente, el miedo a la libertad. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No es la libertad por lo que tanto peleamos todos y luchamos por defenderla? Sí, pero nos da mucho miedo, porque la libertad, tener conciencia de la libertad implica responsabilidad. Claro. Ya no puedes decir, pues es que Mario, ¿qué querías que hiciera? ¿No? Si mi esposo me puso el cuerno, lo lógico es que lo mandara al diablo. No, tú decidiste mandarlo al diablo, no era la consecuencia lógica. Entonces todos estos miedos nos van moviendo, nos van asustando, nos van alejando y nos van llevando por caminos que a veces no queremos. Es más, les voy a dejar una tarea. Pónganmelo aquí abajo, mándenmelo por Twitter. Si ustedes no tuvieran miedo de absolutamente nada, ¿qué creen que harían? ¿Qué creen que lograrían? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Y cómo le hacemos para no sentirnos así? Porque el miedo paraliza. Uno dice, si no tuviera estos miedos, tendría hijos. Por ejemplo, dice alguien, yo me lanzaría a emprender un negocio que ayude al mundo. Alguien más dice, yo, si no tuviera miedos, ya me hubiera ido a estudiar a otro país mi maestría. Yo, si no tuviera miedos, dejaría la universidad y la promesa de un trabajo seguro para emprender mi propio negocio. Yo, si no tuviera miedo, tendría una pareja. Bueno, quiero que lean mi timeline porque ahí están todas las respuestas de todos ustedes y de la cantidad de cosas que dejamos hacer porque tenemos miedo. ¿Cómo dejamos de tener miedo? No, es que no se puede dejar de tener miedo. Oh, Jesus, sabía que ibas a decir eso. La cuestión es aprender a vivir con el miedo y relacionarse de una manera distinta con el miedo. No deberíamos tener con el miedo una relación de sumisión, estar sometidos al miedo, que es lo que muchos cuentan que les está pasando, están sometidos al miedo. Tampoco deberíamos tener una relación de dominancia con el miedo, es decir, pretender aplastarlo, callarlo, porque como dije, si pretendes no tener miedo se va a presentar de muchas otras formas. Mira, la mejor ayuda para entender esto, de hecho por eso hasta la portada del libro y por eso se llama el libro del otro lado del miedo, porque yo veo la vida como un camino. Y en el camino de la vida todos vamos transitando, pero llega el momento, antes o después,
que te topas con una gran montaña que no te deja pasar. No la puedes saltar porque es altísima, no la puedes escalar porque es muy vertical y no hay forma de agarrarte de ella. No la puedes cavar por abajo porque es también muy profunda y no la puedes rodear porque es parte de una gran cordillera. Lo único que puedes hacer es atravesar una cueva que va del otro lado de la montaña. Y esa cueva, ese camino de la vida, atraviesa por esa gran cueva, porque lo que está del otro lado, justamente del otro lado del miedo, es la vida misma. Muchas personas, por no entrar a esa cueva, se quedan en la boca de la cueva. Acampan, se quedan un rato viendo estrategias, pero lo malo es que cuando ponen un pie adentro, tienen toda clase de voces, imágenes que les dicen: no vas a poder, te van a juzgar, vas a fracasar, tú que sabes de ir a estudiar una maestría extranjero, casarte para qué, te van a poner un cuerno, tú ni sabes tener hijos, no puedes tenerlos, no los vas a criar, no van a ser buenos, te vas a quedar sola, no vas a tener dinero. Esas voces van a venir allá adentro, porque no son más que las voces, como igual que las voces que vienen en una cueva, no son más que ecos de nuestra mente. Lo que nos han inculcado tres fuentes: la familia, la sociedad y la cultura. Todos estos miedos que hemos ido aprendiendo se magnifican en la cueva y justamente te dicen: no vayas. El miedo te dice: oye, si todo está allá adentro, mejor regrésate, porque el miedo te quiere cuidar. Ese es un gran punto, que un gran porcentaje de los miedos son miedos heredados de alguien más, Claro, que no son tuyos. claro. Tu mamá tiene pavor a que un hombre le sea infiel. Entonces te regaló ese miedo y entonces tú vives con ese pavor que acabas de comprar. Mira, dos cosas que uno no se imaginaría cómo es el miedo. En un estudio, hijos de personas que vivieron el holocausto judío a manos de los nazis desarrollaron miedos a situaciones a las que nunca se habían enfrentado y que sus padres sí, y que nunca les hablaron de ello. Es decir, parece ser que hay un componente genético en la reacción del miedo que se hereda, o epigenético que se hereda, que se puede manifestar en generaciones posteriores, aunque no te lo hayan enseñado como tal. Hay un estudio que dice que los papás que tienen desagrado o miedo a las matemáticas, si ellos se ponen a enseñarles matemáticas a sus hijos, les van a inculcar un miedo a las matemáticas. Aunque nunca hayan visto álgebra, ni geometría, ni nada. O sea, ahora imagínate un papá que le tiene pavor a la vida y que te está enseñando cómo es la vida. Exacto. Pues porque tienes pavor tú también. Claro, porque te das cuenta, de niños somos muy receptivos a estos mensajes no verbales, a las reacciones, hasta la dilatación de la pupila, el cómo respondemos a ciertas cosas y aprendemos. Dices: espérate, si mi papá, que lo puede todo, mi mamá, que lo puede todo, tiene esa reacción ante esto, es que esto debe ser muy malo y muy peligroso. Entonces, lo que tendríamos que enseñar a los niños como cosa fundamental es decirle a un niño: entiendo que tengas miedo, pero esto no es peligroso. Y entiendo que de esto no te asuste, pero de que sí hay peligro. Cuando di mi conferencia de cómo tener la vida que quieres, hay una parte en donde justamente hablo del miedo. Y les dije, aquí no les puedo echar yo un speech de cómo hacerle para no tener miedo, porque francamente les digo algo, no tengo idea. No sabía que ni siquiera hay un plan. Claro. Pero les dije, es que el chiste es hacer las cosas a pesar del miedo. Y yo creo que hay muchos que decimos, qué miedo, pero pues ni mexipexi, hay que hacerlo. Hay que atravesar la cueva. Hay que atravesar la cueva. Pero sí hay gente más valiente que otra. Sí, hay personas que tienen menos susceptibilidad, digámoslo así, biológica al miedo, tienen menos reacción al miedo, pero es una gran minoría de la población. Pero a ver, entonces ahí te va otra pregunta. ¿No sería una combinación letal? Porque hay varias variables. Puede ser una persona con mucha autoconfianza y con pocos miedos, pues eres una bala imparable. Claro. Puede ser una persona con poca autoconfianza y mucho miedo, vas a estar congelado. Exacto. O puede ser alguien que tiene poca autoconfianza, poco miedo, y entonces pues ahí vas. O no avanzas mucho. Porque, o no avanzas mucho. No tienes miedo, pero entonces eso se llama la zona de confort. Claro. ¿No? Pero si hay gente que tiene mucha autoconfianza y aparte tiene pocos miedos. Sí. Esas son las máquinas. Exactamente. Sí, y van para adelante. Y es natural finalmente, tú lo dijiste y repetiste esa palabra muchas veces y qué bueno que lo haces. No es tanto valor lo que se necesita para afrontar el miedo, sino confianza. ¿Confianza en qué? Confianza primero en uno mismo. En que tienes la capacidad de resolver las cosas cuando se te presenten. Porque antes de eso, pues dices, no voy a poder. Pues ¿cómo vas a poder si no lo estás pasando ahorita? Espérate que llegues ahí y vas a ver cómo encuentras la manera de poder. Claro. Es confiar en que voy a echar mano así voy a pedir ayuda o de mis recursos internos que normalmente no uso, los voy a usar cuando se presente la gran crisis. Eso es lo que necesitamos, una gran confianza. Y a veces también, y lo digo al final del libro, deberíamos confiar incluso un poquito hasta en la vida misma.
100%. En que la vida Todo se acomoda. nos va a poner este camino y que somos capaces de seguir el camino. Entonces no es el valiente, ¿no? Por ahí hay una historia de Juan Sin Miedo, este personaje que quería saber lo que era el miedo y nunca Juan Sin Miedo es nunca un lo averiguó. muchacho, soñador. Juan Sin Miedo, ¿no? ¿Esa es? ¿No era una serie o qué era? ¿Es una ¿Quién sabe? caricatura? Pero es una fábula En muy fin. vieja la de Juan Sin Ujú. Miedo. Entonces no se trata de ser un Juan sin miedo. Un valiente no es el que no tiene miedo, sino es el que teniendo miedo es capaz de afrontarlo. Pero el valiente además tiene confianza. Confianza en que va a poder resolverlo y que si no tiene la confianza necesaria, desarrolla las habilidades y competencias como un trapecista, como un equilibrista. Hace un momento que estaba esperando entrar a la cabina, veía en las pantallas que están ahí una persona que estaba haciendo equilibrio en una cuerda a una determinada altura sin red de protección. Por supuesto que él no es que la primera vez que sube una cuerda. Él tiene confianza de que sabe cómo balancearse arriba de una cuerda independientemente de la altura. Entonces, esa confianza de la habilidad, de la competencia, eso es lo que va a hacer que el miedo sea un gran compañero, pero no un amo, no una voz terrorífica. Y a veces, Marta, yo sí creo que cuando el miedo nos va persiguiendo, nosotros huimos de él. Yo creo que a veces en el camino de la vida hay que detenerse, darse la media vuelta, ver al miedo de frente y preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque ya me cansé de correr. Ya me cansé que me desvíes de mi camino. Ya me cansé que no me dejes atravesar la cueva. ¿Qué quieres de mí? Porque a lo mejor ni siquiera es a mí a quien buscas. A lo mejor es un miedo que mi papá me heredó. Vete a buscar a mi papá. Vete a buscar a mi mamá. Vete a buscar a otros. Pero a lo mejor no es a mí. Y si es a mí a quien estás buscando, ¿qué necesitas de mí? Porque lo que necesito es que me acompañes hacia donde quiero ir y no que me estés desviando e impidiendo pasar por donde yo quiero pasar. Bueno, tienen que leer el libro. El libro se llama Del otro lado del miedo, es de Mario Guerra y es cómo superar toda la adversidad para relacionarnos mejor y cómo convertir ese temor, ese miedo en absoluto conocimiento. Oye, y quiero decir algo finalmente. Este libro es el primero de mis libros que el audiolibro está narrado con mi propia voz, íntegramente. En otros audiolibros era la introducción, nada más. Pero para aquellos que les gustan los audiolibros, este lo narro yo por completito, lo tengo yo grabado con mi voz el audiolibro. Así de la adversidad. Cuando todos somos unos niños, ¿así no narraste? No, narré como conté ahorita mi historia. Fíjate que sí. O sea, así como conté mi historia. O sea, no va a dar sueño. No. Así como me oyeron contar ahorita, así le narro. Obviamente, pues, más pasadito porque es audiolibro, ¿no? Sí, claro. Y sin tartamudeos porque ahí sí me paraba para corregir. Bueno, Pero, el libro ya está a la venta en todo el todo el país. país. Está a la venta en digital, está a la venta en audiolibro. Ahorita se los pongo en redes sociales, lo pongo también aquí abajo. Mario siempre tiene cursos increíbles. ¿Cuál es el siguiente? Por supuesto, tenemos el domingo 23 de febrero un taller para manejo de estrés y ansiedad, que es básica. La ansiedad es una forma de miedo también. Entonces, el 23 de febrero, Domina tu mente, es un taller que no se pueden perder porque damos muchas herramientas y técnicas para aprender a manejar el miedo, no para eliminarlo. El sábado 7 de marzo, el viaje del héroe, mi taller favorito, es el taller para los miedos, el mejor de todos. El 8, el aprender de la pérdida, el taller para pérdida por muerte. Y hoy había un preventa para fortalecer tu autoestima y heridas de la infancia con mis amigos de Encuentro Humano en precio de preventa. Toda la información, ya saben, y formas de pago con la página de mis amigos encuentrohumano.com o en marioguerra.mx. Mario, muchas felicidades por este cuarto libro. Muchas gracias. Celebro mucho. Y encantado. Y te tengo una noticia. Bueno, En mayo, cuando te den tu diagnóstico, sí. todo va a estar bien. Porque yo no sé los doctores que saben o que no saben, o Sí. esa señora en esa conferencia. Pero lo que yo te diga así es. Y vas a estar bien. Y yo sé que hay un saber, tú lo dijiste hace rato fuera del aire, hay personas que tienen un tipo de sabiduría. Sí. Y yo creo que hay un tipo de sabiduría. Sí, Esa es la mía. ¿Y sabes por qué estoy tranquilo? Porque Sí. en el fondo, ahora sí ya lo sé. Sí. Ahora sí ya lo sé. Y así ¿Estás lo bien? siento. Sí. ¿Estás bien? Te amamos, Mario. Muchas gracias. Muchísimo. Muchas de gracias. verdad. Yo también.